saludo a todos los estudiantes que están con nosotros. En las últimas décadas, los avances de las neurociencias han demostrado su valor en el desarrollo infantil. Por estas razones, los invitamos, como parte de su formación, a definir algunos conceptos relacionados con esta ciencia. Se tratarán en particular los referidos al neurodesarrollo y su implicación en la educación. Desde las neurociencias se entiende al neurodesarrollo como una situación dinámica de la maduración cerebral que implica a especialistas de diferentes ramas del saber, donde el eje principal es el niño. La doctora Rosario Torres lo define como los cambios que ocurren en el cerebro y los sistemas sensoriales desde el nacimiento y a lo largo de la vida, por efecto de la maduración y la interacción con el medio. Dichos cambios se asocian y se expresan en una amplia gama de conductas y capacidades adquiridas. En investigaciones realizadas en los últimos años se ha demostrado que en el cerebro ocurren procesos desde la etapa de formación y durante toda la vida del ser humano. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a los estímulos del entorno. Estos cambios ocurren a diferentes niveles en el sistema nervioso, desde eventos moleculares, cambios en la expresión genética, hasta el comportamiento. Este es un fenómeno clave para el aprendizaje, la memoria y para otros procesos mentales. Entre las formas de plasticidad que existen se encuentra la neurogénesis, la plasticidad sináptica y el procesamiento funcional compensatorio. La neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. La existencia de ella se comprobó científicamente desde 1944 y ahora se sabe que ocurre cuando las células madres se dividen en dos células, una célula madre y otra célula que se convertirá en una neurona totalmente equipada, con axones y dendritas. Estas nuevas neuronas migran a diferentes áreas del cerebro, donde son requeridas, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal. La plasticidad sináptica es un concepto muy importante a la hora de entender y aprovechar la asombrosa capacidad del cerebro para aprender. Se derivan de ella procesos como la sinaptogénesis, la poda cerebral y la apoptosis. Las neuronas se comunican entre sí en un punto de encuentro conocido como la sinapsis. La sinaptogénesis tiene lugar en diversos momentos del desarrollo donde existe una exuberación de sinapsis. Para que el cerebro no se sature de estas conexiones, ocurre entonces un mecanismo llamado poda neuronal, que por lo general ocurre después de periodos sensitivos del desarrollo, como los 3 años de edad y en la etapa de la adolescencia. Del mismo modo, en diversos momentos del desarrollo tiene lugar también un proceso aparentemente paradójico, la muerte celular programada o apoptosis. Este proceso consiste en una especie de suicidio de muchas de las neuronas que se habían formado en etapas previas. Dicha muerte se produce como consecuencia de la expresión de genes que activan la autodestrucción, visto sobre todo en la etapa de envejecimiento o en presencia de enfermedades degenerativas. Otra de las formas de plasticidad a la que ya se aludió es el procesamiento funcional compensatorio, también conocido como reorganización sináptica. Esta se establece mientras se forman sinapsis nuevas y se modifica el funcionamiento de las ya existentes. Por ejemplo, cuando hay una presencia de un accidente cerebrovascular. Como se puede apreciar, la plasticidad cerebral permite que cada habilidad aprendida, cada lengua estudiada, cada experiencia vivida reconfiguren nuestro mapa cerebral. Por ello se habla de que el cerebro es un órgano moldeable, preparado para un sinfín de actividades. Seguro les ha llamado la atención la expresión "el bostezo se pega",
o las expresiones que hacen los niños muy parecidas a las de sus padres. Estos fenómenos ocurren, según los descubrimientos de las neurociencias, debido a las neuronas espejo. Estas neuronas son células responsables de la imitación. Giacomo Rizzolatti descubrió que las neuronas espejo se activan tanto cuando realizamos una acción determinada en primera persona como cuando vemos que otras personas la realizan. Las neuronas espejo permiten explicar no solo el fenómeno de la imitación, sino otros como el desarrollo del lenguaje, la empatía y el comportamiento social. Este tipo de células neuronales, ubicadas en la corteza frontal, ha permitido a los investigadores marcar una diferencia apreciable entre los seres humanos y los monos. En el caso de los humanos, las neuronas espejo permiten, entre otros procesos, la imaginación y la simulación mental de lo que no existe, siempre y cuando hayan tenido una previa experiencia. En el caso de los simios se plantea que no pueden imaginar lo que no ven. Las neuronas espejo no se activan ante lo que no se percibe. La importancia de todos estos factores es indudable, sobre todo en lo que respecta al conocimiento e interacción social. ¿Cómo los maestros pueden aprovechar los procesos que desencadenan las neuronas espejo? Sonría. El contagio emocional es el precursor de la empatía. Muestra entusiasmo por lo que transmite. La actitud es vital en el aprendizaje. Sea optimista. El optimismo se puede aprender y así es más fácil conseguir estudiantes emocionalmente seguros y positivos. Tenga grandes expectativas del logro de sus estudiantes. Sus neuronas espejo harán lo propio sobre ellos mismos. Acompañe las explicaciones con gestos complementarios, pues estos facilitan el aprendizaje. Potencie la autoestima de sus estudiantes. Ellos son y deben sentirse importantes. Fomente el trabajo colaborativo. Las neuronas espejo facilitan que seamos seres sociales. Es importante entonces para cada maestro considerar el vínculo necesario entre las neurociencias y la educación. Los nuevos paradigmas de interpretación de los procesos del desarrollo neurológico y las evidencias en los estudios de imagenología funcional permiten reconocer que el sistema nervioso cambia ante los procesos educativos. Esto favorece la construcción del conocimiento y el aprendizaje del mundo que nos rodea. Desde los conceptos de plasticidad y reorganización del sistema nervioso, las neurociencias reconocen la diversidad humana como el sinfín de procesos que el ser humano puede utilizar para adaptarse y transformar su ambiente. Los seres humanos aprendemos y nos educamos en y para la diversidad. Las etapas tempranas del neurodesarrollo deben estudiarse en su vínculo con las prácticas pedagógicas. Este estudio debe ser muy riguroso para no incurrir en la apropiación inadecuada del conocimiento científico y la consolidación de neuromitos. Estos pudiesen vincularse con el sobredimensionamiento de la plasticidad o la sobre- o subvaloración de las capacidades de transformación educativa del individuo. Hasta aquí nuestro encuentro. Espero les haya resultado interesante y los incite a buscar más información en las lecciones posteriores.